buenos días. Muchas gracias, Sonia y vicerrectora, por las presentaciones y la introducción. Yo voy a hablar del campo agroforestal. Lo que hay que tener en cuenta es que no todas las áreas son iguales, el impacto de las publicaciones no son iguales, pero lo que yo sí que quiero defender es que en todos los campos se puede hacer un trabajo bueno y un trabajo que sea novedoso y que sea de calidad. Yo me llamo Isabel Ayona, soy catedrática de Bioquímica y Biología Molecular. Yo estudié Ingeniería de Montes, pero luego me dediqué más al campo molecular y hice la tesis en Bioquímica allí en la Escuela de Montes. Pertenezco al Departamento de Biotecnología y Biología Vegetal de la Escuela de Agrónomos y fundamentalmente ahora estoy en la Escuela de Agrónomos porque imparto docencia en el grado de Biotecnología, un grado que está ahora mismo localizado en la Escuela de Agrónomos. Soy además subdirectora, muy recientemente, de infraestructuras del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, que como veis es un centro que ahora mismo tiene el sello de excelencia Severo Ochoa, con todo lo que eso implica de esfuerzo y de reconocimiento. Además, soy la coordinadora del Grupo de Biotecnología Vegetal del Grupo de Investigación en la UPM. Bueno, lo que yo quiero contaros es un poco mi experiencia investigadora y cómo han sido las decisiones que he ido tomando a lo largo de la misma. Cuando decides trabajar en árboles, porque yo soy ingeniero de montes y estaba en la Escuela de Montes, cuando decides trabajar en árboles, lo primero que tienes que hacer es aprender bien a manejar ese sistema, y eso lo hice yo creo que bastante bien con unos muy buenos directores, tanto de tesis como de postdoctoral, en la Escuela de Montes Cipriano Aragoncillo y en el Consejo, en el Centro de Investigaciones Biológicas, con Javier Pazares. Y después tienes que elegir para ese sistema, que es un sistema bastante complejo, donde hay muchas menos herramientas que hay en otros sistemas animales o de plantas herbáceas modelo, tienes que elegir tu modelo que va a permitirte avanzar en el conocimiento de cosas específicas en ese sistema. Lo que no tenía mucho sentido es estudiar cosas que se pueden estudiar en otros sistemas donde se puede avanzar mucho más. Entonces lo que hice fue irme a hacer un postdoc a Estados Unidos y esto fue el principio de la genómica en árboles, donde estudiamos cómo era la formación de la madera. La formación de la madera solo la puedes estudiar en árboles, no la puedes estudiar en herbáceas, y entonces eso hizo que, que fuéramos capaces de hacer una publicación en el PNAS, que no son publicaciones tan frecuentes para el campo de la biotecnología forestal. Cuando yo volví entre medias, he hecho muchísimo más trabajo, pero me quiero referir justo a esos hitos que a veces, también os digo, el que lo puedas publicar en una revista u otra, a veces es cuestión de suerte o de que se conjuren los hados, pero lo que sí que es importante es que cuando uno se prepara para o quiere trabajar en un área, lo que yo creo que hay que ser es ambicioso, y aunque en ese área sea un área donde se publica en revistas que a lo mejor tienen menos impacto o donde no es fácil acceder a este tipo de cosas, yo creo que hay que ser valiente y hacer un buen proyecto y proyectos que sean novedosos, donde se aporte algo realmente a la investigación. Cuando volví de Estados Unidos, con el doctor Cipriano Aragoncillo, nos planteamos cambiar el proyecto que se estaba haciendo en el laboratorio y dar una vuelta de tuerca. Y entonces fuimos capaces, desde un grupo español, sin ayuda de grupos extranjeros, publicar un artículo que fue muy novedoso en el campo de la biología vegetal y en el campo de la biotecnología vegetal. Es decir, descubrir el reloj circadiano cuando no se había descubierto todavía en plantas y ver cómo actuaba en los ciclos dormancia-crecimiento, que ha sido a lo que me he dedicado desde entonces. ¿Qué os recomiendo para esto? Pues eso, tener mucho valor, porque
siempre tienes opciones de decir, bueno, hago este proyecto o hago el otro con el cual voy a tener más publicaciones rápidamente, si te lo puedes permitir, que a veces no, es, bueno, pues intentar hacer el trabajo que sea de calidad y más novedoso, aunque requiere un esfuerzo. Esto va a suponer que a lo mejor tienes menos publicaciones, pero esas publicaciones realmente tienen un impacto. ¿Cuál es el principal problema para publicar en este tipo de revistas desde un país que no es anglosajón? Pues que en principio tienes el problema del idioma. Entonces nosotros lo que hemos hecho a lo largo de mi carrera es bueno, pues coger algún traductor o algún editor que te haya ayudado a poder escribir esto en un lenguaje que realmente es con el que se escribe en estas revistas de alto nivel. Bueno, esto a lo largo de esta carrera he hecho muchos más trabajos. Yo soy muy mayor y por eso tenemos esos sexenios, porque ya llevamos mucho tiempo, pero ya indicaros pues la última publicación que hemos realizado en el laboratorio. La primera recomendación que os hago es rodearos de gente que sea inteligente, trabajadora y que tenga ganas de discutir y de aprender sobre los experimentos. Yo o mis jefes o la gente que ha trabajado conmigo, los becarios o los colaboradores, siempre han sido gente que han sido capaces de pensar bien y de hacer las cosas con mucho interés. Entonces, la última contribución que hemos hecho es ver cómo los árboles son capaces de percibir que los días son más largos o que los días son más cortos a nivel molecular para el proceso del crecimiento de dormancia invernal, ver cómo lo perciben a nivel molecular. Y todos estos estudios, tanto trabajar con la formación de la madera como con los procesos de crecimiento, dormancia, lo que son es muy específicos de los árboles, no se pueden estudiar en otros sistemas, y lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo es que las herramientas para hacer esos estudios han ido mejorando muchísimo. Bueno, pues ya para no seguir con mi historia, que es lo que yo os puedo hablar de mis recomendaciones, lo que quería también deciros es que cuando vosotros os planteáis hacer un trabajo, y hacerlo y luego publicarlo en una revista, lo que es bueno es que manejéis una serie de bases de datos, entre ellos está Scopus o el Journal of Citation Index, donde vosotros vais a poder ver en cada, bueno, estos son algunos trabajos míos, pero vais a poder ver en cada publicación en qué nivel están dentro de su área. Lo que es importante, muy importante para tener también un impacto es el tener el Open Access, es decir, que esas publicaciones se puedan ver libremente en todos sitios. Eso que es carísimo. Entonces, bueno, pues muy recientemente el Vicerrectorado de Investigación o el Rectorado lo que ha hecho es un programa para ayudar a que la gente pueda hacer eso, porque es verdad que a veces son 4.000 euros, pero ahora mismo hay ayudas en la universidad que te permiten hacer eso, y es muy importante hacer esas publicaciones en Open Access. Y lo que os quería enseñar es cómo ves una revista en qué número está del ranking total de revistas dentro de ese área. Y eso es muy importante, que vosotros cuando decidís publicar en una revista o en otra, que podáis manejar las bases de datos, que supongo que ya todos los manejáis, pero por si acaso, y que veáis en qué nivel está, porque a veces te da lo mismo publicar en una revista que en la otra, son revistas que son del ámbito, pero sí que te ayuda, si lo puedes publicar en revistas que tengan un nivel más alto, pues van a tener más impacto y esa publicación va a tener más reconocimiento. Entonces, en principio, esto es más o menos lo que quería contaros, que seáis valientes, que no digáis, no, yo voy a hacer esto porque esto seguro que lo publico y así ya, y tengo 4 publicaciones más. Bueno, pues a veces, a lo mejor no lo podéis hacer ahora en el doctorado. En el doctorado lo que sí que os recomiendo es que aprendáis bien, que tengáis una formación sólida, que aprovechéis
todo lo más posible, porque el que tú hagas bien un experimento va a ser fundamental. Bueno, aquí hay muchas áreas, en mi caso son experimentos en el laboratorio, es fundamental para que luego eso sea algo repetible y sólido que se pueda publicar. Es decir, el experimento tiene que estar bien hecho sí o sí. Si no ha salido bien hay que mejorarlo, hasta que ya está en un nivel perfecto. Y además yo puedo tener un poquito más de apertura de miras, ver qué cosas o qué problemas son los que no están resueltos ahora mismo en la biología, en el sistema en el que estemos o en otros procesos, como os contarán después, y poder atreverse a buscar de qué manera se aborda ese problema y de qué manera se avanza en el conocimiento, que es para lo que nosotros estamos. O sea, nosotros no estamos para publicar más o que nos den más exenios, que también, pero lo que estamos es para aportar algo importante al conocimiento en las distintas áreas. Este es el área mía. Y también os digo, no tengo miles de publicaciones, depende de las áreas. Si tú quieres publicar en mejores revistas, pues vas a tener menos publicaciones. Es un camino, el trabajar con árboles es un camino lento, pero también os digo que es apasionante descubrir cómo pueden hacer una serie de cosas que son súper importantes, porque si yo soy capaz de entender cómo se producen los procesos de crecimiento, dormancia en los árboles, voy a ser capaz de cambiar los ciclos de crecimiento de árboles ahora con el cambio climático y voy a ser capaz de hacer que produzcan más, que es algo fundamental para la producción que se necesita ahora mismo en el mundo. En principio, ya está. Bien, venga.